Eran aproximadamente las 9 de la mañana en un centro educativo del siglo pasado. Varios estudiantes de término habían sido citados para tomar un examen final. El profesor acostumbraba llegar a las 8 de la mañana, pero en ese día, por razones ajenas a su voluntad, se había retrasado y eran ya las 9 de la mañana y el profesor no llegaba. Por lo que los estudiantes se encontraban, muchos de ellos nerviosos, algunos desesperados y así por el estilo. Cuando de repente se escuchan pasos en el pasillo del centro educativo y de inmediato una figura con alrededor unos 6 pies de altura entra al salón de clase. Un gran silencio se apodera de todos los estudiantes, pero fue interrumpido debido al buenos días que acostumbraba aquel profesor decir una vez entraba en contacto con sus estudiantes. De inmediato el profesor narra lo que había dicho anteriormente, que era el examen que tenía pendiente para ese día, pero que le tenía una gran noticia, y era que no le iba a dar el examen en ese día, que ese examen iba a ser cambiado por una prueba personal que él tenía para cada uno de ellos. De inmediato, el profesor hace 3 filas. Cada una de las filas tenía una palabra escrita, donde cada estudiante solamente tenía que colocarse en una de las filas que él entendiera o que él así deseara. La primera fila decía criticar. La segunda fila tenía la escritura y decía juzgar. Y la tercera fila decía ayudar. Cuando el profesor terminó de escribir el encabezado de cada fila, le solicita a sus estudiantes que se coloquen en la fila correspondiente según ellos crean que es su personalidad. Por lo que de inmediato todos empezaron a pararse y a correr hacia la fila que ellos entendían que ellos pertenecían. Para sorpresa del profesor, todos los estudiantes se colocaron en la fila que decía ayudar. El profesor hace un silencio profundo, se pasa la mano así por la cabeza, mira hacia el piso, luego mira hacia una ventana que quedaba al lado derecho del aula de clase, mientras los estudiantes esperan de espalda al profesor que el profesor se dirija a ellos. El profesor se toma su tiempo calmadamente y le dice, pueden sentarse, pueden tomar sus asientos. Y todos los estudiantes tomaron sus asientos. El profesor pasa al frente del pizarrón y cruza sus brazos como abrazándose él mismo y meneando la cabeza en forma negativa, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
luego dice esta palabra: reprobado. Los estudiantes no lo podían creer. Y uno de ellos, que era el portavoz del grupo, levanta las manos pidiendo un turno para hablar, a los que el profesor se lo concede, y él pregunta: profesor, ¿por qué hemos sido reprobados si nos colocamos en la fila que así nosotros entendíamos? Y el profesor le responde: hicieron un acto de hipocresía porque se han colocado en la fila de ayudar, como si ustedes fueran personas que se consideraran colaboradores y ayudadores de los demás. Mas en este año escolar, lo único que ustedes han hecho es criticarse el uno al otro y juzgarse el uno al otro. Si se hubiesen colocado en la fila que realmente le correspondía, habían sido exonerados. Pero como se colocaron en una fila para tratar de confundirme, para tratar de decirme que ustedes son unas cosas sabiendo yo que son otras, todos van a reprobar este año hasta que aprendan la lección. Así que ya lo saben, nadie puede engañar a un maestro, ningún estudiante, por mucho que trate de saber, podrá saber más que su maestro. De la misma manera, asimismo, hay muchas personas tratando de decir que son cristianos sin serlo. Así hay muchas personas que tratan de engañarse ellos mismos, porque el creador, quien lo creó, sabe que ellos no son lo que están diciendo que son, que ellos no son lo que quieren venderle a los demás que son. Jesús de Nazaret sabe quién es un verdadero cristiano, quién pertenece al reino y quién no pertenece. Por eso él dice a los fariseos: hipócritas son todos ustedes, porque dicen que guardan los mandamientos, porque dicen que aman a Dios, porque dicen que son hijos de Dios, pero las obras que están haciendo no son obras de Dios. En esta hora, este es el mensaje. Hay tres tipos de personas: uno que ayudan, uno que juzgan y otro que critican. ¿En cuál de esta casilla tú te vas a colocar? ¿En cuál de esta casilla tú estás colocado? ¿A cuál de esta casilla tú perteneces? Esto es para que reflexionen, continuó diciendo el profesor. Pero les tengo una buena noticia. El próximo año, este será también el examen final. Una fila de juzgar a los demás, una de criticar a los demás y otra fila de ayudar a los demás. ¿En cuál tú vas a estar? Soy tu hermano Pedro Enrique Morel. Nosotros somos Predicando a las Naciones.